En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Tengan confianza como la confianza que tiene un hijo con su padre. Había un señor, una familia que vivía así lejos, fuera de un cantón, pero fuera del cantón, casi era la última casa del cantón. Y vivía con su esposa y sus hijas. Y él tenía 80 años. Entonces, y en una ocasión, le van diciendo: mire papá, tenga cuidado, porque allá andan unos malandrines que se andan robando las gallinas, que se andan robando todo. Y si dejan la olla de frijoles afuera, se la roban. Y entonces, y dice el Señor, que lleguen a venir aquí, ya verán cómo les va. Y el Señor con bordón andaba. Entonces, y le decía: no, pero tenemos miedo por nuestras hermanas y mi mamá, y aquí estoy yo para defenderlas. Un señor de 80 años que sentía que tenía toda la fuerza para poder defender a sus hijas, a su esposa, a su hogar. A mí, hermanos, me impresionó tanto cuando yo oí eso y dije yo: ¿cómo este señor, si hasta para caminar tiene que usar bordón, ¿verdad? Pero siente que tiene la fuerza y el valor, ¿verdad?, para defender a sus hijas, a su esposa. ¿Qué significaba? Que si pretendían hacerle algo a su esposa y a sus hijos, primero, ¿quién iba a perecer? Él. Significa que era capaz de dar la vida por sus hijos, ¿verdad?, por su familia, pero que él no iba a permitir, no se iba a quedar de brazos cruzados, ver que estaban dañando su familia. Jesús hoy nos dice: ¿es que hay acaso entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide pescado, le da una serpiente? ¿Es que ustedes como papás son capaces de negarle algo necesario a sus hijos? Me acuerdo que, no voy a mencionar el nombre, pero es una persona de aquí de nuestra parroquia, a la cual todos tenemos mucho cariño y la recordamos con mucho respeto. Pero esta señora tuvo muchos hijos y ella me decía: yo he sufrido, padre, para sacar adelante a mis hijos. Mire, me decía, la meta mía era ponerle la comida a mi esposo y que todos mis hijos comieran. Yo, me dijo, viéndolos comer a todos ellos, iba y agarraba una tortilla y de la raspadura de la cacerola, con eso comía, me decía.
con eso comía, con raspaduras. Y yo, Padre, me sentía llena, me decía, viendo a mis hijos comiendo, viendo que mis hijos comieran. Con eso bastaba para mí. Imagínense, hermanos, si nosotros podemos ver tanta bondad, tanta ternura, tanta delicadeza en un Padre terrenal, y que nos dice Jesús, ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón la dará el Padre que sí es bueno. Ojo con esto, porque algunos podríamos confundir este evangelio con un padre que tenemos que creer en un padre alcahueto, un padre que cumple caprichos, un padre que tiene que ser como el genio de la lámpara maravillosa de Aladino, ¿verdad? Que yo froto la lámpara y dame esto, dame aquí, dame allá. No. ¿Qué es lo que hace un padre? Un padre bueno, ¿verdad? Hacer que su hijo crezca siendo un niño caprichoso, egoísta, no. Un padre, veamos el ejemplo que yo tengo del campo, ¿verdad? Un padre a su niño desde pequeñito le enseñaba cómo ir a desherbar la milpa, sembrar maíz, sembrar frijoles, aporrear maicillo, maíz, frijoles. Y en eso el niño de repente se resbalaba, se hacía sus chollones en las rodillas, le pasaba rozando la piel una zacate, de repente se daba una su cortada con el machete. Esos eran riesgos y accidentes que le sucedía al niño mientras estaba en su aprendizaje. Y eso lo vemos desde cuando estamos pequeñitos. Por ejemplo, si usted como mamá, cuando tiene 1 año el niño, y usted no quiere que el niño se ponga de pie porque se va a caer, porque se va a golpear, ¿qué cree que va a pasar con ese niño? ¿Va a aprender a caminar? No. Usted como mamá, como papá, ¿qué hace? Soltarlo, que aprenda. Va a dar sus narizazos, sus nalgazos en el suelo, ¿verdad? Va a ir de bruces. ¿Y qué va a decir usted? Por ejemplo, hay papás que cuando el niño está aprendiendo a caminar y se cae, lo que hacen es aplaudirle para que el niño no se asuste. O hacer que la mamá no pegue un grito para asustar al niño, porque tras la caída, y si la mamá grita o el papá grita, el niño se va a asustar y después va a tener miedo de volver a intentar caminar. Entonces, ¿qué se hace? Como que no han visto. No han visto, para que el niño vea que eso es lo más normal y no ha pasado nada. Entonces, ¿qué significa? Que un papá va ayudando a su hijo a superar obstáculos, a aprender, a crecer. Ese es un padre bueno. Un padre bueno no es el que alcahuetea todos los caprichos de un niño y le da todo lo que quiere. No, un padre de familia bueno es aquel que le enseña a explotar todo su potencial y a que sepa descubrir lo que ese niño es capaz de hacer. Por eso hoy hay tantos juguetes estimulantes, le llaman, ¿verdad? Que los niños a través de esos juguetes les ayudan a que aprendan a descubrir cómo armar figuras, cómo identificar colores, cómo identificar números, para que el niño vaya descubriendo, vaya explotando su potencial. Entonces, teniendo eso claro, que un padre bueno no es el que le da a su hijo todo lo que quiere, sino que le da a su hijo lo que él necesita. Entonces, aquí podemos entender entonces la figura paterna que nos habla del Evangelio de hoy. Díganme, un padre bueno, un padre responsable, viendo la necesidad de su hijo,
¿Se va a hacer el de los panes, pudiendo ayudar a su hijo, pudiendo asistirlo? No, no. Como muchas veces muchas mamás incluso tienen que emprender largos viajes porque mi hijo me necesita, mi hija me necesita. Y a usted no le importa lo que tiene que dejar, el esfuerzo que tiene que... No le importa, porque usted tiene que ir a ver a su hija. Si usted es capaz de hacer eso por su hijo, por su hija, pensemos, hermanos, cuánto más no será capaz Dios de hacer por nosotros. Dios es nuestro Padre. Dios nos ama. Dios nos ama tanto que nos dice el Evangelio de San Juan que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Inmenso, como dicen los hermanos de Renovación, ¿verdad? Grande es el amor de Dios, dicen los hermanos de Renovación. Y es cierto, grande, tan alto, tan ancho, tan bajo. Es exageradamente grande el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Pero no es un Dios que cumple caprichos. Es un Dios que nos da lo que nosotros necesitamos. Y hermanos, la confianza que tenemos que tener es esto. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Dios que me fortalece. Ahí está. Esas son como jaculatorias, ¿verdad? Dios está conmigo. Pero aquí viene otra cosa que muchas veces, que yo, cuando sale esta lectura, no me gusta quedarme sin decirlo. El Evangelio nos presenta que existen dos clases de hijos. Y aquí es donde viene la cosa, donde se pone la cosa seria. Hay un hijo que vive en la casa del Padre, que está bajo el techo de la casa del Padre, está bajo la protección del Padre, está ahí. Y hay otro hijo que no quiere estar ni en la casa, ni bajo la protección del Padre, sino que quiere estar lo más lejos que pueda del Padre. Porque ese es el problema. Esta lectura no podemos hablarla sin mencionar esto, ¿verdad? Porque muchos lo que dicen es, bueno, y si Dios es mi Padre, y si Dios es tan bueno, ¿por qué me va tan mal a mí en mi vida? ¿Por qué esto aquí? ¿Por qué aquí y allá? ¿Por qué mis proyectos fracasan? ¿Por qué acá? Y empezamos a renegar. Y empezamos a culpar a Dios de todas las desgracias que nos pasan. No, la pregunta que tenemos que hacer, Dios es mi Padre, Dios me ama, yo soy su hijo, pero la diferencia la va a hacer ¿dónde estoy yo? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Mi vida la estoy llevando según la voluntad de Dios o según mis caprichos, mis egoísmos? Porque ¿se acuerdan? La parábola del hijo pródigo. Ese hijo se alejó del Padre y se fue lejos porque quería vivir su vida a su manera. Nos dice el Evangelio, disolutamente, ¿verdad? Disolutamente, dejándose llevar por sus caprichos, por sus ambiciones, tal grado que cuando el hijo que se quedó en la casa le va a decir a su papá, ahí viene ese hijo tuyo que ha gastado su fortuna con malas mujeres, en fiestas, borracheras. Porque esa es una parte de la que no nos gusta reflexionar a nosotros. Para que me dé todo, me dé esto, me dé lo otro, me dé aquí, ahí sí, tiene que existir un Dios, que es mi Padre y que tiene que darme. Pero para que me corrija de mi mala vida, de mis vicios, de mi vida pecadora que llevo, no, ahí no quiero un Dios. Pero cuando vienen las consecuencias del pecado, cuando vienen las consecuencias de mis malas decisiones, ahí sí existe un Dios para culparlo. ¿Y por qué Dios permitió que me diera esta enfermedad? ¿Y por qué Dios permitió que me sucediera este accidente? ¿Y por qué Dios permitió esto? No. Pregúntate más bien,
¿Cómo está tu relación con Dios? Porque, hermanos, Dios no va a entrar a la fuerza en la vida de nadie. En la vida de nadie. Por eso me gusta tanto aquel pasaje de Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, entraré. Pero si tú hoy quieres cerrar la puerta a Dios, esa puerta que se llama pecado, esa puerta que se llama libertinaje, consumismo, esa puerta que se llama ambición, esa puerta que se llama soberbia, esa puerta que se llama lujuria, esa puerta que se llama, podemos ponerle un montón de nombres, y esa puerta solamente la puede abrir ¿quién? Nosotros. La llave de esa puerta no la tiene Dios. La llave de esa puerta la tenemos nosotros. Y ¿saben? De ahí podemos reflexionar por qué nuestra familia está como está. ¿Por qué nuestro matrimonio está como está? ¿Por qué mi vida es tan desgraciada? ¿Por qué vivo en una amargura? Hermano, mire, si una persona está llevando su vida rectamente, si una persona está llevando su vida bien, no tiene por qué ser amargada. Si una persona tiene paz en su corazón, no tiene por qué vivir amargado. Pero una persona que sabe que está haciendo las cosas bien, que esté en paz consigo mismo y esté en paz con los demás, es una persona que va a dormir tranquilo, va a comer tranquilo. Entonces, a esta lectura de hoy, que también la primera lectura nos habla de la confianza, esa lectura hermosa de la reina Esther, ¿verdad? Ella estaba obrando, haciendo las cosas bien. Y si estaba haciendo las cosas bien, entonces ella no tenía por qué desconfiar de Dios. Ahí está la clave. Si yo estoy llevando mi vida bien, estoy luchando por llevar mi vida correctamente, no tengo por qué tener miedo de que Dios me ha abandonado. Y a eso se le llama fe. Eso se le llama fe. Y hoy dice esta lectura de hoy, una partecita de la oración del Divino Niño. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, porque todo el que pide, recibe, y al que busca, encuentra, y al que toca, se le abrirá. Ahí esta palabra, la oracioncita que hacemos de la confianza, es de aquí, se sacan unas partes y luego de otras. Ahí, ¿verdad? Esa oracioncita que hacemos al final de la misa, ¿verdad? De ahí está. Que se nos invita ¿a qué? Se nos invita a hacer un acto de fe y de confianza en el Señor. Eso es un cristiano. Un cristiano es el que confía en Dios. No confía en su fuerza, en su capacidad. No, confía en Dios. Pidamos al Señor hoy, Señor, dame fe. Porque, hermanos, si no hay fe, si no hay confianza en Dios, entonces tampoco va a haber voluntad de llevar a cabo un cambio en nuestra vida. Porque ¿para qué voy a cambiar? Si yo no tengo fe, si no tengo confianza en Dios. La confianza, la lucha que nosotros hacemos en vivir nuestra vida lo mejor que se pueda, es porque creemos en un Dios que es misericordioso, bueno, comprensivo, que me ama y ve mis luchas y sabe lo que hay en mi corazón. Eso es lo que anima a un cristiano en su vida diaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.